Marcos capítulo 3, versículo 7. Así dice la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos continuar viendo tus maravillas en este precioso Evangelio. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para traer mayor luz de quién es nuestro Señor Jesucristo, de su autoridad, de su poder. Que podamos entender también, Señor, por qué tu Hijo quiso elegir a 12 apóstoles. Ayúdanos a entender este pasaje y, Señor, enséñanos también de esas lecciones prácticas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio según Marcos, lo que vemos en este pasaje y lo que vamos a seguir viendo más adelante, nos recuerdan que si ha habido una vida llena de acción y de poder en la historia del mundo, esa ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo. Parecería, por lo que hemos visto en el Evangelio según Marcos, que en la vida de nuestro Señor no había tiempo para descansar, no había un momento para detenerse. Una escena tras otra se suceden a una velocidad impresionante, hasta el momento en que lleguemos al final y veamos culminada su misión aquí en la tierra en lo que respecta en su primera venida. Y vamos a ver cómo los 12 que tenemos aquí, esos apóstoles, iban a ser los encargados de continuar con esa comisión que Cristo tenía para ellos. El Señor vino a dar su vida en rescate por muchos, y Él no pararía hasta ver cumplida la voluntad del Padre, el momento en que el Hijo pusiera su vida en sacrificio por los pecadores. Y en toda esa devoción, en toda esa actividad también que caracterizó la vida de Cristo, hubo un círculo de personas designado especialmente por Él, personas que fueran escogidas para ser testigos directos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Sabemos que Jesucristo no iba a permanecer siempre en la tierra, pero los 12 apóstoles quedarían después de Él con la encomienda de llevar el Evangelio, en el lenguaje según Marcos, a toda criatura. Los 12, hermanos, recibieron un privilegio único. Fueron partícipes de la predicación y el poder del reino, por medio del cual Dios iba a reclamar todas las naciones para su gloria. Los 12 iban a seguir a Cristo a todos lados. Los 12 iban a tener la oportunidad de escuchar en primera fila la predicación de Cristo.
Iban a tener el privilegio de hacerle las preguntas de las cosas que no estaban entendiendo que el Señor decía. Verían su ejemplo y recibirían también, como vamos a ver más adelante, la reprensión de parte del Señor. Con todo ese entrenamiento, más la bendición del Espíritu de lo alto, 12 hombres comunes sacudirían el mundo conocido y serían los catalizadores de aquella declaración que encontramos en el libro de los Hechos, que más que los hechos de los apóstoles tenemos que decir, son los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Una declaración que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Veamos esto, hermanos, cómo es que ocurre esto en el siguiente pasaje. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo es que esos apóstoles fueron elegidos? ¿Por qué el Señor les dio poder y autoridad? Un poder y autoridad que vamos a ver que primero se demuestra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entre otras preguntas, vamos a cuestionarnos también, ¿y por qué tenían que ser 12 apóstoles? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 13? Etcétera. Vamos a ver este pasaje entonces en dos encabezados. El primero es la primera sección, del versículo 7 hasta el versículo 12, y vamos a llamar a esa parte Jesús, el Hijo de Dios, y su fama. Jesús, el Hijo de Dios, y su fama. En segundo lugar, la segunda sección corresponde a ella, versículo 13 al versículo 19. Vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, y los 12 apóstoles. Entonces, primero vamos a ver la fama del Hijo de Dios, versículo 7 al 12, y después vamos a ver al Hijo de Dios y sus 12 apóstoles, versículo 13 al versículo 19. Vamos a acercarnos según el orden de estas dos secciones que están separadas en el discurso, en la forma en que están organizadas, pero que creo que tienen una gran relación, y ahorita vamos a ver ¿por qué? Primero comenzamos entonces hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y su fama. El versículo 7 empieza diciéndonos: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Con esto comenzamos una nueva sección. Habíamos acabado con esa escena en la que los fariseos conspiran en unión con los herodianos para ver cómo van a dar muerte a Cristo. Y lo que tenemos después de eso es que el Señor se retira de allí y se va al mar con sus discípulos. Lo que vamos a estar viendo más adelante es cómo se demuestra esa oposición a Cristo, no solo de parte de los fariseos, en gran parte de ellos. Vamos a ver que también se demuestra de parte de su propia familia en lo que respecta a sus parientes terrenales. Vamos a seguir viendo sus demostraciones de poder y de autoridad en múltiples milagros, y vamos a ver cómo el Señor nos enseña más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4, de la naturaleza del reino. Pero en esta nueva sección vemos que el Señor se retira de allí y se va al mar con sus discípulos. Y hay algo que está cambiando aquí, y es que el grupo que está siguiendo al Señor Jesús ha crecido, y por lo que vemos, ha crecido mucho. Recuerden, hermanos, que cuando se utiliza la palabra discípulos, la referencia es a un grupo mayor que el de los 12 apóstoles. Hubo muchas personas que siguieron a Jesús. Entre ellos podemos distinguir al círculo más cercano que vamos a ver hoy, los 12 apóstoles. Después de ese círculo distinguiríamos, había muchos discípulos que querían oír la palabra de Jesús, que también intentarían seguirlo, pero que no tendrían ese asiento en primera fila muchas veces para estar escuchando lo que él decía, o para ver ciertos milagros que los apóstoles vieron. Y después de ese círculo podemos decir, había muchas otras personas que, aunque no eran discípulos, iban a seguir a Jesús. Y vamos a ver que el motivo por el que lo seguían, que se discute de varias maneras en los evangelios, en este caso es que querían la sanidad.
Y por eso las multitudes, vemos en este pasaje, lo estaban oprimiendo, lo estaban siguiendo, lo estaban buscando, se empiezan a enterar de que el Señor tiene poder, su mera presencia tiene poder para sanar, y la gente lógicamente comienza a buscarlo, pero no todos tenían los motivos correctos. Los lugares que tenemos aquí, Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, y los alrededores de Tiro y de Sidón, nos hablan de cómo la fama de Jesús se estaba ampliando y se estaba difundiendo por cada latitud. De hecho, las direcciones, si viéramos en un mapa a la nación de Israel, en que se nos dirige aquí hablándonos de estas localidades, apuntan hacia el norte, apuntan hacia el sur, apuntan hacia diferentes latitudes, para hacernos entender que muchas personas se están enterando de lo que el Señor Jesús está haciendo, incluso en Tiro y Sidón, que eran territorios que pertenecían a los gentiles o a los paganos. Esos no eran territorios judíos, pero aún de esas regiones algunos se enteran y empiezan a buscar a Jesús. El versículo 8 nos indica la razón por la que esas grandes multitudes lo buscaban. Dice el versículo 8 al final: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y creo, hermanos, que la intención de esto, y de hecho el verbo que se utiliza ahí podría traducirse de esa manera, es explicarnos la causa. Es decir, en otras palabras, por cuanto habían oído cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Lo que llamaba la atención del Señor Jesús en ese momento para las multitudes era este hecho de que el Señor podía sanar y de que las personas, al tocarlo, con fe por supuesto, claro está, quedaban limpias de su inmundicia. Por ejemplo, lo vimos con el leproso. Quedaban sanadas de sus diferentes azotes o enfermedades. Tan conocidos eran sus milagros que se nos recalca el tamaño o la proporción de sus seguidores. El versículo 7 nos ha dicho gran multitud. El versículo 8 lo repite, grandes multitudes. Y el versículo 10 nos dice que había sanado a muchos. Entonces, tenemos esta idea muy en claro en el pasaje. La multitud que está siguiendo a Cristo comienza a crecer. Pero de nuevo, vamos a ver más adelante que no todos tenían los motivos correctos. Y muchas de esas personas que quizá lo estaban aclamando en un primer momento, después se van a oponer al conocer más la enseñanza de Cristo. En el versículo 9 se nos dice que el Señor instruye a sus discípulos para que le tuvieran siempre lista la barca. Jesús les pide que la tengan preparada para que la gente no lo oprimiera. Imagínense la cantidad de personas que había allí, como para que ni siquiera pudieran transitar bien o moverse. Y esta barca, hermanos, va a ser el vehículo en el que el Señor va a enseñar sus parábolas en el capítulo 4 en Marcos, el vehículo también en el que se van a transportar en el mar, y parte del escenario en el que el Señor va a hacer algunos milagros, como calmar la tempestad, o el momento en que va a venir caminando sobre las aguas. Entonces aquí se nos presenta esta barca. Jesús pide esto porque la gente quería tocarlo para ser sanada. Obviamente, si estaba alejado, no podrían hacerlo. Y nos dice el versículo 10 esto, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Esa palabra plagas se refiere a enfermedades. Un toque con fe en el poder de Cristo traía sanidad física. Y lo vamos a ver en el caso de aquella mujer con el flujo de sangre, que ella decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Esto nos dice, hermanos, que el poder del reino se asocia con la presencia física del rey. Eso es lo que está detrás de eso de tocar a Jesús. La presencia de Cristo tiene importancia.
y la presencia de Cristo trae ese poder con Él. De manera que si alguien se acercaba a Él con fe, podría ser objeto entonces de ese poder para sanar, para ser restaurado. Pero además de demostrar su poder y su autoridad con esas sanidades, que de hecho es una repetición de cosas que habíamos visto, ya habíamos visto que el Señor sanaba a las personas, se nos vuelve a repetir otra idea, que es la idea de los exorcismos. En el versículo 11 se nos dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces no solo se repiten las sanidades, sino también la autoridad que el Señor demuestra al momento en que expulsa y reprende a los espíritus inmundos. Los demonios reconocían su autoridad y se postraban delante de Él. Los demonios confesaban la identidad de Cristo y tenían razón, estaban diciendo una verdad. De hecho, Marcos nos lo ha dicho al inicio de su evangelio, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo habíamos oído también de parte de la voz del Padre al momento en que se abren los cielos en el bautismo de Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los demonios confesaban también la autoridad o la identidad de Cristo: tú eres el Hijo de Dios. Y por ser el Hijo de Dios, el Señor Jesús tenía esa autoridad para sanar, pero también para reprender a los espíritus inmundos. Ahora el versículo 12 nos dice que el Señor los reprendía mucho para que no le descubriesen. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacer esto, hermanos? ¿Por qué no dejar que las multitudes se enteren de lo que los demonios estaban diciendo si eso era verdad? ¿Por qué el Señor hacía callar las palabras de los demonios? Hay varias razones. El Señor estaba demostrando su autoridad en primer lugar al hacer esto, pero también el Señor iba a revelar progresivamente su identidad en el tiempo y de la manera que Dios había destinado. Y por eso el informe en ese momento de parte de los demonios sería un mensaje indeseable o mensajeros indeseables en ese momento. Los demonios reconocían su autoridad, pero no había llegado el tiempo todavía. Jesús iba a revelar poco a poco a sus discípulos y también a las multitudes por medio de su enseñanza cuál era su verdadera identidad: el Hijo de Dios. Después de esa sección, tenemos ahora ese episodio en el que el Señor elige a los 12 apóstoles, y en este episodio nos vamos a detener un poco más. Entonces hemos visto ese primer punto, Jesús, el Hijo de Dios, y cómo su fama se va divulgando por las tierras que rodeaban a Galilea en ese momento. Pero en segundo lugar tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, con los 12 apóstoles. Y les he dicho, hermanos, que esta sección se distingue. De hecho, hay otro escenario, se nos dice en el versículo 13, después subió al monte. Ya no es el mar, ahora es el monte, va a pasar algo diferente. Pero estos dos episodios están muy relacionados. Y espero que puedan ver en un momento por qué digo esas palabras. En esta segunda sección en la que el Señor elige a los 12 apóstoles, el énfasis recae no en los apóstoles, aunque aparezcan sus nombres y eso tenga una importancia, pero el énfasis recae en lo que Cristo está haciendo. De hecho, fíjense en los verbos que se utilizan aquí. Jesús sube al monte, Jesús llama así a los que Él quiso, Jesús establece a 12, Jesús los envía, Jesús les asigna nombres. Por ejemplo, a Simón lo llama Pedro, a Jacobo y a Juan los llama de otra manera también. Las acciones que hay aquí son de parte de Cristo. Eso es lo que se nos recalca. Y en aquel monte, es el nuevo escenario que tenemos aquí en el versículo 13, el Señor elige de entre sus discípulos
a 12 apóstoles. Y vemos que lo hace de forma soberana. Se nos dice, llamó así a los que Él quiso, incluyendo a Judas, hermanos, incluyendo a Judas. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, pero incluyéndolo a Él. El monte también nos recuerda escenas importantes en la vida de Israel. Quizá es el Evangelio según Mateo el que recalca más ese escenario del monte como un lugar importante, pero no podemos evitar recordar que Moisés sube al monte, que en el monte le fueron entregadas las tablas de la ley, que los ancianos que representaban a Israel también estuvieron en un momento junto con Moisés en el monte. Y los montes son lugares muchas veces en el Antiguo Testamento en los que la revelación del plan redentor de Dios tiene un avance o se va demostrando más. Creo que lo mismo podríamos decir de esa ocasión en que el Señor eligió a los 12. En ese acto, Cristo está revelando mucho de lo que Él venía a hacer. Pero vamos a ver eso entonces a continuación. El versículo 14 nos dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El pasaje mismo nos dice, ¿cuál es el propósito por el que Jesús establece a los 12? Con ese ¿para qué? En primer lugar, para que estuviesen con Él. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. Y también el Señor les da autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Hay 3 propósitos que encontramos aquí entonces. El primero tiene que ver con la presencia de Cristo. Recuerden, hermanos, algo que hemos visto que Cristo hace en particular es que el Señor elige a quienes van a ser sus discípulos. No era esto lo que se hacía tradicionalmente. Los discípulos buscarían enlistarse en las escuelas de los maestros. El Señor hace algo diferente. Y el Señor va a tomar para sí un círculo más cercano de 12 hombres para que estén con Él. Es el primer propósito. Y esa es la forma que va a tomar el entrenamiento, la presencia de Cristo. Que lo oigan, que lo sigan a todo lugar, que vean cómo el Señor vive, que vean cómo ora, que vean cómo responde, etc. Pero también el Señor les concede a ellos la oportunidad o la encomienda y la autoridad para predicar el Evangelio y para hacer milagros. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. Yo les he dicho que estas 2 secciones están muy relacionadas. ¿No es curioso que lo que el Señor les manda hacer es lo mismo que vemos que Él hace en los versículos 7 al 12? Jesús predica, Jesús demuestra su autoridad, expulsando los demonios, Jesús hace sanidades. Y es lo mismo que el Señor le manda hacer a sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo o por qué es que Jesús quiso que sus 12 apóstoles participaran del poder y la autoridad que Él estaba demostrando? Si Jesús quería que las personas reconocieran que Él era el Hijo de Dios, ¿por qué también conceder ese poder y autoridad que el Señor estaba demostrando a 12 apóstoles? La respuesta tiene muchas implicaciones, pero comienza de esta manera. El Rey quiso usar embajadores para anunciar su llegada. Jesús es el Rey y los 12 apóstoles son embajadores especiales, los más allegados. Y de esto podemos hacer varias deducciones. En primer lugar, Dios se complace en capacitar y usar a los seres humanos para cumplir sus propósitos. Y eso no es algo que solamente aprendamos de esta sección. Toda la Biblia nos habla de eso. Nuestras mismas vidas hablan de eso. Dios se complace en usar y en capacitar a los seres humanos para cumplir sus propósitos.
En segundo lugar, Dios nos concede, hermanos, en primer lugar a ellos con un privilegio especial ciertamente, pero en otra medida también a nosotros, el ser colaboradores con el propósito de llevar su evangelio. Cristo lo hizo con sus apóstoles de manera especial, pero en un sentido toda la iglesia recibe la misma comisión, el mismo privilegio. Además, Cristo demostró que el poder del reino iba a tener un efecto multiplicador, porque el poder del reino iba a ser transferido, en cierto sentido, ahora también a 12. Y de esos 12, vamos a ver más adelante, o lo vemos en las Escrituras más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo esos 12 alcanzan a todo el mundo conocido. Y también algo importante, una razón importante por la que Jesús les daría esa autoridad y ese poder para hacer milagros y expulsar demonios, sería para confirmar la predicación de los apóstoles en un momento único de la historia. ¿Cuál era ese momento único? La llegada del Mesías. Y un momento único debía acompañarse también de una demostración única. Por eso es que ya no hay apóstoles. Y voy a repetir esto más adelante. El Señor ha designado 12. Judas cayó por su transgresión y Matías, Hechos capítulo 1, fue designado en su lugar. No hay más apóstoles. Fueron 12 y esos 12 eran embajadores únicos, con esos poderes, con la capacidad de hacer esos milagros para confirmar la predicación del reino. El Rey había llegado, nuestro Señor Jesucristo. Pero pensando en esto y pensando en que ellos pudieron participar de una autoridad especial y de un poder especial, una pregunta relacionada es: ¿y por qué 12 apóstoles? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué 12? ¿Les suena algo parecido? Oigo que algunos están murmurando las 12 tribus. En efecto, las 12 tribus. Israel tenía 12 tribus. Lo vemos al final del libro de Génesis. Por esto el número 12 en los apóstoles no es un número circunstancial, no es algo aleatorio, es un número intencional que nos habla de qué es lo que estaba planeando el Señor. Cristo demuestra con esto, hermanos, que Él iba a traer la reconstitución o la renovación del Israel de Dios. Cristo iba a reunir al remanente escogido y después de ese remanente escogido, dice el apóstol Pablo que este evangelio es para los judíos, pero también para los gentiles. Este evangelio iba a llegar a todas las naciones. Vean cómo el Señor nos habla de esa autoridad especial que los apóstoles iban a tener como representantes de Israel en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. En donde se nos dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Mateo 19, 28, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso nos dice más del propósito por el que el Señor estableció 12 apóstoles. Iban a ser los representantes del Israel de Dios, el Israel según la promesa. El Israel según la carne había fallado, no había dado un buen testimonio a las naciones, al contrario, lo vemos llegar al exilio por su desobediencia, pero el Israel según la promesa sería reunido y sería testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero que piensen en esto, una vez que hemos visto la importancia de los 12. ¿Qué importancia tendrá que el Señor no fuera parte de esos 12?
¿quién nos dirá que el Señor no fuera uno de los 12? Pues en primer lugar es evidente que es el Señor el que los escoge. Pero al pensar en esto y al pensar cómo Dios fue el que fundó el pueblo de Israel, ¿qué es lo que esto nos dice, hermanos? Nos habla mucho, nos habla de la divinidad de Cristo, que Jesús se concibe a sí mismo como Dios en la carne, como la presencia misma del Dios de Israel, disponiendo a 12 personas para reunir a su pueblo. Cristo está demostrando así su divinidad. Por eso, aunque el pasaje es breve, el hecho de que Él eligiera 12 tiene muchas implicaciones. Pero después de haber visto la importancia de por qué el Señor elige a esos 12, tenemos a continuación la lista de sus nombres, versículo 16 al versículo 19. Se nos dice que eligió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Cuál es la importancia de que tengamos aquí los nombres de los apóstoles? En primer lugar, hermanos, y en lo que respecta al libro o al Evangelio según Marcos, son importantes para que podamos entender la narrativa. Hay varios apóstoles que aparecen aquí y que después van a aparecer en otros pasajes. Y esto nos ayuda a saber que eran de ese círculo especial. Pedro va a aparecer en la escena, Jacobo, Juan, por ejemplo, Judas, y en otros evangelios podemos decir también otros nombres, como Felipe en el Evangelio según Juan, o como Tomás. En lo que respecta a la iglesia, desde su fundación, esto es importante para que el pueblo de Dios pudiera identificar quiénes fueron los principales testigos oculares, los guardianes de la revelación de Cristo, los que lo siguieron en todo momento, escucharon su enseñanza y fueron testigos también de su resurrección. De hecho, se nos dice más adelante en las Escrituras, Efesios 2, capítulo 20, que los apóstoles, en esa tarea especial que recibieron, Efesios capítulo 2, versículo 20, son parte del fundamento de la iglesia. Efesios 2, 20 nos dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Su autoridad, el rol que ellos tendrían era algo muy especial. Ellos pusieron ese fundamento por su predicación y por su obra. Incluso podemos decir también, o debemos decir también, que su autoridad apostólica se sigue ejerciendo por medio de la palabra de Dios. De tal manera que lo que tenemos escrito de los apóstoles y aquellos que fueron cercanos a ellos, como Lucas o como Marcos también, muy probablemente Marcos estuvo o pasó mucho tiempo con Pedro, y es de Pedro que toma el Evangelio que encontramos aquí. Ellos pusieron ese fundamento y su autoridad sigue siendo una realidad. Por eso repito, solo hay 12 apóstoles. Nadie en este tiempo puede tomar esa atribución, que si tuvieron una visión, que si vieron a Jesús resucitado, hay que decirles a la ley y al testimonio. Si no dicen esto es porque no les ha amanecido. Si alguien oye alguna vez de una persona que se dice apóstol, puedo decir con confianza, huya de esa persona o huya de ese lugar, que lo que va a pasar no va a ser nada bueno. Solamente hay 12. Pero además, cuando pensamos en que sus nombres están aquí, podemos decir
a un nivel narrativo o teológico, son importantes, hermanos, para mostrarnos que se trataba de personas de carne y hueso. Eran 12 hombres comunes y corrientes, diferentes trasfondos, diferentes historias, diferentes edades, muy probablemente, aunque no tenemos detalle de eso en los evangelios, pero con la misma naturaleza, con las mismas debilidades y flaquezas. Y de hecho yo creo que una de las cosas a las que los evangelios nos invitan cuando los leemos es a identificarnos con ellos, no en su autoridad y en su poder, pero sí en sus flaquezas, en su torpeza. ¿Cómo vamos a ver el mismo Pedro que confiesa diciéndole al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Después, cuando el Señor le hable de su sacrificio, ese mismo Pedro le va a decir: Señor, ten compasión de ti, no dejes que eso pase. ¿Cómo que vas a morir? Estamos muy tranquilos disfrutando del poder y la autoridad del reino. ¿Por qué no ideamos un mejor plan? Y Cristo va a voltear a verlo y decirle: apártate delante de mí, Satanás. Y lo mismo vemos en muchos episodios con los discípulos, aquellos Juan y Jacobo que tenemos aquí, hermanos. Su mamá va a ir delante de la presencia de Cristo y le va a decir: Señor, me gustaría pedirte algo, es un favorcillo, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Y el Señor va a tener que soportar debilidades como esas, pero son un reflejo, hermanos, en sí de lo que pasa con la iglesia, de cómo se ve nuestra vida, de cómo gradualmente vamos entendiendo más de quién es Cristo y siguiéndolo en el camino. Otra de las cosas que podemos detenernos a pensar en esta lista es por qué aparece primero el nombre de Pedro en todas las listas que tenemos de los apóstoles, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Mateo, Marcos y Lucas, en los sinópticos. Encontramos que las tres listas aparecen o comienzan con el nombre de Pedro. Y la respuesta es porque Pedro tuvo un papel fundamental en la iglesia. Él era el líder en lo que a los apóstoles respecta. Y fue él, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, quien inicia la predicación del Evangelio, abriendo las puertas del reino para que muchas almas entren. Aunque débil entonces y torpe al principio, como lo vamos a seguir en el Evangelio, aunque fue el apóstol que negó al Señor 3 veces, jurando incluso que no lo conocía, al final de todo se va a mostrar realmente como el Señor lo llamó, como piedra, como alguien firme. Por otro lado, otra de las cosas que se repiten en las otras listas de los apóstoles es que el nombre de Judas Iscariote aparece al final, en las 3 listas, y se nos agrega una nota. Y esta nota, hermanos, es importante por varias razones, pero una es porque Judas era un nombre muy común y los apóstoles necesitaban diferentes maneras para identificarse. Judas Iscariote, se nos dice, el que le entregó. Esa fue la forma en que sería conocido por todas las edades. Y pensando en la traición de Judas y en estos diferentes círculos que había en torno a Cristo, los apóstoles, los discípulos, quisiera hacer una aplicación. Todos los que vemos en este pasaje, hermanos, las multitudes, los demonios, los apóstoles, Judas, todos reconocieron algo de la autoridad y el poder del Señor. Absolutamente todos. Pero no todos lo seguían o no todos lo amaban realmente. Los demonios confiesan en la sección anterior, le dicen a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Pero eso no aprovecha para que sus espíritus sean transformados. No hay oportunidad para ellos. Las multitudes también reconocen la autoridad y el poder, quieren tocar a Jesús. Pero vamos a ver, avanzando en los evangelios, que muchos de ellos no tenían la motivación correcta, solamente querían la sanidad.
y no lo buscaban realmente por quien Él era. E incluso en el círculo más allegado, podemos decir, entre los más cercanos, el que va a partir junto con el Señor del pan, Judas, quien aparentemente lo seguía y quien fue partícipe de la autoridad y el poder del reino, de grandes dones y hacedor de milagros, realmente no lo amaba y termina traicionando. Y parte, hermanos, del tema, les he dicho, que encontramos en el Evangelio según Marcos, es que vamos a seguir, conforme avancemos en la narrativa, a Jesús en el camino. Y creo que parte de las implicaciones de encontrar esas personas que reconocen algo de la autoridad y el poder del Señor es que nosotros nos preguntemos, ¿estamos siguiendo a Jesús realmente en ese camino? ¿Lo queremos por quien Él es? ¿Lo queremos por lo que se nos ha revelado de su identidad? ¿O lo estamos buscando por las razones equivocadas? Pero permítanme terminar con esto. ¿Qué nos enseña el hecho, después de casi 2000 años de historia en la iglesia, que el mundo haya sido sacudido por 12 hombres comunes y corrientes? ¿Qué es lo que eso nos enseña? Entre otras cosas, que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Hermanos, pensar que con 12 hombres solamente, hombres que eran del vulgo, Dios iba a sacudir el mundo entero. Desde Jerusalén, podemos decir, hasta México, porque hasta acá nos ha llegado el Evangelio. A todo el mundo, cruzando fronteras, cruzando naciones. Sabemos por la historia de la iglesia, por fuentes, por tradiciones, que muchos de los apóstoles alcanzaron a ir muy lejos. Regiones en África, regiones en Europa, el mismo apóstol Pablo, regiones en India, por ejemplo, o territorios que están más lejanos. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Y aún si algo empieza pequeño, recuerden, es parte de la enseñanza del reino, como la levadura en unas medidas de harina. Empieza pequeño y de repente tiene una influencia multiplicadora. Además, esto nos recuerda cómo Dios usa lo débil y lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios y a lo fuerte de este mundo. Porque el Señor no escogió escribas entre sus apóstoles o personas que fueran muy conocedoras de la ley, quizá estudiosos, quizá alguien de las personas que estaba en el grupo del Sanedrín, de los 70, que habían memorizado el Antiguo Testamento. ¿Por qué no escoger de ellos? ¿Por qué 12 hombres comunes? Para demostrar que el poder, la fortaleza viene de Dios y no del hombre. Es de esa manera, hermanos, que con estos 12 apóstoles y la forma en la que el Señor obra, nos demuestra que Él se lleva toda la gloria. No son sus embajadores los que se llevan la condecoración o el honor, sino nuestro Señor. Y lo mismo podemos decir de nosotros. Dios sigue obrando por medio de su iglesia, por medio de sus hijos en este mundo, dándonos oportunidades para que llevemos el Evangelio y seamos testigos del mismo mensaje que predicaron en su momento los apóstoles de nuestro Señor. Amén, hermanos. Oremos.